gracias siempre por tu presencia. Gracias por la fe que tenemos en Jesús. Pedimos, Señor, una vez más, que nosotros seamos hombres y mujeres que caminemos por fe, dando testimonio de tu gloria en la forma en que vivimos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás, en las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y salvador, a tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Qué bueno es Dios que nos permite reencontrarnos una vez más junto a Él y podamos decir, oh profundo amor de Cristo, bendito sea Señor. Como dice el salmista en el Salmo 139, oh Jehová,
tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Maravilloso salmo, bendito sea el Señor, que podemos compartir una vez más un tiempo de gloria, un tiempo de bendición, un tiempo de amor, que podemos seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este hermoso libro que estamos compartiendo. Y estamos tocando este tema tan importante que es la obediencia. Y realmente acoplándolo con este hermoso salmo, este maravilloso salmo que les acabo de leer, ¿dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios? De ninguna manera. Por eso el hombre será supremamente dichoso, bienaventurado, mientras cada día pueda acercarse más a su palabra. Bienvenido Tomás, bienvenida hermana Ilbea, hermano Mario. Dios me los bendiga, que el Señor derrame de tu Espíritu Santo en esta noche sobre nuestro hermano Tomás y que podamos gozarnos en la palabra y que juntos podamos caminar este hermoso camino de aprender cada día más de ti. Tomás, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches hermano, bendiciones para todos. ¿Cómo andás, querido? Un gusto estar de nuevo un día más con ustedes, continuando nuestro estudio sobre la obediencia. Tratar de hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos ayer. Ayer tuvimos como pensamiento central la manera ideal para modelar un carácter que agrade a Dios es imitar a Cristo, quien fue obediente hasta la muerte de cruz. Este es nuestro pensamiento central. Para modelar nuestro carácter cristiano y agradar a Dios, es determinante imitar a Cristo, quien fue obediente hasta la muerte de cruz. Nuestro texto áureo en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Vivimos en una sociedad sin valores morales que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Una causa para que esto suceda es la rebelión que hay en el corazón humano. El pecado endurece el corazón del hombre. El hombre sin Dios vive en completa ignorancia de Dios y de la provisión de salvación que Él ofrece a todos. Ahora somos nosotros hijos de Dios y participamos de su naturaleza divina gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros. La vida cristiana no solamente es una transformación inicial, sino una búsqueda constante de la santidad. Uno de los aspectos que está ligado a la vida santificada es la obediencia, nuestro tema principal. Por esto el creyente debe imitar a Jesús, quien fue obediente en todo, a sus padres, fue
obediente a Jesús, a Dios, haciendo todas las obras que vio hacer a él y a lo que él habló, que fue exclusivamente lo que él oyó del Padre. Si seguimos el ejemplo de Jesús y nos humillamos para obedecer a nuestro Padre Celestial, seremos de agrado al Señor y de mucho beneficio espiritual a muchos. Debemos de ser santos como aquel que nos llamó es santo. Esto fue el estudio que hicimos ayer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. En ese pasaje estudiamos que la esperanza, bienaventurado de los santos, es el tema principal para que esperemos la venida del Señor. Debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, es decir, estar preparados mentalmente para actuar en conformidad con nuestra fe, sin temor y sin pereza. Debemos ser sobrios, que es un llamamiento a vivir en dominio propio para vencer los impulsos carnales. Debemos esperar por completo en la gracia que se va a traer cuando el Señor Jesucristo sea manifestado en su venida. Somos hijos de Dios llamados a vivir en forma piadosa y de esa manera probamos que en verdad hemos nacido de nuevo. En resumidas cuentas, de eso hablamos ayer. Hoy continuamos los versículos 15 y 16 de Primera de Pedro, capítulo 1. Lo podemos leer ahora. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Debemos imitar el ejemplo de Cristo para ser santos como Él. Es evidente que la vida cristiana tiene un patrón de conducta singular y de ello comprendemos por qué es completamente diferente a la conducta de los paganos. El versículo 15 comienza con el énfasis sobre los puntos contrarios en la conducta anterior de los creyentes y la manera santa como se deben comportar ahora. Antes actuaban por ignorancia y pecaban. Ahora es un llamado a la santidad. Para ello el escritor hace ver que tenemos a Cristo como nuestro ejemplo supremo. Pedro alude al ser del Señor como quien es santo. La santidad de Dios es una de las grandes doctrinas de la Biblia, a tal modo que es el atributo de Dios más mencionado en la Sagrada Escritura. Cuando estudiamos los atributos de Dios, estudiamos su santidad, recuerden. Nuestro Dios es proclamado como 3 veces santos en Isaías 6:3. Por favor, busquémoslo, hermano. Es muy importante. Que la expresión de Isaías, estando en la presencia de Dios, se vio muerto. Porque era un hombre de boca, llamemos, impía. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es una expresión de los ángeles, querubines que están alrededor del Señor. Santo, 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 es un énfasis agregado. Solamente de él se puede hablar así. Y en ese momento todo tembló. El Señor estaba sentado en su trono y llenaba con sus faldas, se dice, con su manto caía sobre el suelo y llenaba todo. Y se llenó su casa de gloria y todo temblaba. Eso lo contempló Isaías y nos lo transmite. Por eso ellos decían: santo, santo, santo. Y ante esa santidad él se vio muerto. Era la situación nuestra cuando vinimos a él. Ahora él nos dice: ahora sed santos como yo soy santo, cuando ya él nos ha purificado mediante su palabra,
por su palabra mediante el Espíritu ha purificado nuestras almas. Él es absolutamente puro, no hay en él ninguna maldad. Por tanto, sus hijos debemos ser también santos en toda nuestra manera de vivir. Este es el mismo concepto que Cristo enseñó en el Sermón del Monte, al decir que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. En Mateo 5:48, ¿lo buscamos, hermano? Pablo también habla del carácter cristiano, que se produce en los creyentes al ser imitadores de Dios en Efesios 5:1. Vamos por parte. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús está haciendo un cambio. Habló de la ley diciéndole a los oyentes, la ley dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo a ustedes que amen a sus enemigos, que los perdonen, que los bendigan y que oren por ellos, para que sean santos como su Padre que está en el cielo es santo, perdón, para que sean perfectos como su Padre cielo, Padre Santo que está en el cielo. Es una indicación de Jesús hacia la perfección, hacia la santidad. Imiten a Dios. Lo dice ahora Pablo en Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero dice sed pues porque anteriormente viene hablando de cómo son ellos ahora que saben de dónde vienen. Han sido declarados aceptos en Cristo antes de la creación del mundo. Han sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo de antes de la creación del mundo para el agrado de Dios, para la alabanza y la gloria de su gracia. Luego dice que tenían una manera pasada de vivir cuando vivían en pecados y delitos, pero que ahora han sido perfeccionados por el Señor Jesús mediante el vertimiento de su sangre. Todo hijo de Dios debe evitar el pecado, confiando siempre en el poder del Espíritu Santo para ello, y no apoyándose en su propia fuerza. La ley del Espíritu de vida viene y te hace a ti vivo y deja sin efecto la ley de la ley de la muerte y de la misma ley. Todo hijo de Dios debe evitar el pecado confiando siempre en el poder del Espíritu Santo para ello y no apoyándose en su propia fuerza. Hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte mediante el Espíritu. Entonces siempre debemos confiar en el Espíritu Santo y apoyarnos en él para evitar el pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros, por lo tanto él venció al pecado. El pecado no tiene efecto en nuestras vidas. Si decimos que no pecamos, somos mentirosos, dice Juan. Hacemos a Dios mentirosos, dice Juan. Nosotros pecamos, pero abogado tenemos el mismo Espíritu ante la intercesión del Señor Jesús, ante el Padre. Nos hace convicto de pecado, inmediatamente nosotros nos arrepentimos y no repetimos el acto. El versículo 16 presenta un argumento muy poderoso que nos reta a vivir piadosamente. La tesis de Pedro es que si la Escritura contiene un mandamiento sobre la vida moral que agrada a Dios, los creyentes deben acatar esa verdad y andar conforme a ella. Pero Pedro reclama el poder de la palabra al decir que está escrito, sed santos porque yo soy santo. Él reclama el poder de la palabra al decir que está escrito, sed santos porque yo soy santo. Es una orden de Dios. Eso está en Levíticos 11, 44 y 45. Es la sagrada cita. En Levíticos 11, versículos 44 y 45, donde Dios habla con su pueblo Israel y se identifica con ellos en el atributo eterno de su santidad. Como ellos son su pueblo de Dios, deben santificarse. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Porque yo soy tu Dios, sé santo porque yo soy santo.
Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor está dando órdenes precisas para que ellos sigan. Pero lo fundamental aquí es que Él, que es su Dios, que los sacó de la esclavitud, les da una orden de ser pues santos, porque Él es santo. Sean como yo. El mandamiento en aquella ocasión tenía que ver incluso con la vida ética e higiénica del pueblo. Por eso Pedro enseña que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y aquí aprendemos que el cristianismo no es una mera confesión de un credo, sino una vida de relación con Dios que viene a ser visible a otros a través de una conducta piadosa. Cuando uno recuerda el caminar del Señor y todas las situaciones que los evangelios nos muestran que Él vivió, sabemos que Él es santo, sabemos que Él es ética y moralmente correcto, sabemos que es bueno, piadoso, amoroso, benevolente, lleno de gratitud hacia todo aquel que en Él cree. Pero el Señor también tiene momentos en donde habla y se expresa fuertemente. No quiere decir que la santidad te prohíbe ser estricto en determinadas situaciones, sobre todo cuando se trata del cumplimiento de la palabra de Dios. Parte de la santidad, parte de los atributos de Dios es el ser también juez, y para ser juez lo hace en su perfecto amor y santidad. Por eso no podemos dejarnos confundir nunca por lo que nos dice el mundo, que cómo podemos creer un Dios que es tan malo, que mata gente, que juicia. Es simplemente que todos sus atributos, aquello de Él que Él nos ha permitido conocer, lo muestran en lo estricto que Él es, en el cumplimiento de una vida que sea acorde a sus patrones. Por eso hay que temerle. El temor preserva. Vamos al versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si lo consideramos Padre, sabemos que Él es santo, santo, santo. Tenemos un llamamiento a obedecerlo, a imitarlo para ser como Él a través de su Hijo Jesucristo, en realidad a quien imitamos. Y en ese caminar de santidad, viviendo una vida santa, piadosa, obediente, debemos siempre considerar que Él juzga todas nuestras obras y por ello debemos conducirnos ante Él en temor en todo el tiempo de nuestro peregrinar terrenal. El mismo Cristo temía al Padre. Él con temor reverente clamaba a Él, sabiendo que Él era el único que lo podía levantar de entre los muertos. Él era el único que podía erradicar de Él los dolores de la muerte. El hecho de que seamos hijos de Dios debe ser un incentivo a la obediencia y al temor de Dios. Todo padre teme a su hijo, todo hijo teme a su padre. El versículo 17 presenta primero el privilegio que tenemos de llamarle Padre a nuestro Dios.
En el Antiguo Testamento el concepto que Dios es Padre fue conocido por el pueblo. Podemos leer el Salmo 68:5, por favor, hermano. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Hoy meditaba, ahora que aparece defensor de viudas, meditaba recordando algo que viví al ministrar un día a una mujer anciana que era perseguida por unos hombres en su tierra, le querían robar su tierra. Y tuve el privilegio de conocerla y orar por ella. Y la perseguían. Y yo le decía a ella que perdonara a esos hombres que la perseguían. Ella es viuda. Se le querían robar su tierra, la tierra que su esposo le había dejado, abundante tierra. Yo tuve la posibilidad de estar allá. Es una montaña, uno mira y los ojos de uno no alcanzan a contemplar todo el territorio que esa señora tiene. Y yo la guié a perdonarlos a ellos y a vivir en paz con ellos y dejarlos en la mano de Dios. A los meses pregunté por esos hombres, no cambiaron. Aunque ella oró por ellos, nosotros oramos por ellos y los pusimos en las manos del Señor. Los hombres murieron, 3 hombres. La perseguían constantemente, la discriminaban, la presionaban. Dios es defensor de la viuda. Yo no estoy diciendo que Dios los mató, pero Dios defiende a las viudas. Leamos ahora Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Dios jamás se olvida de ti. El salmista dice, aunque mi madre, mi padre me olvidaren, tú no lo harás. Tenemos un Padre eterno. Cuando digo un, no quiere decir que haya varios disponibles, no, uno superior, Dios, único. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo nos enseñó que podemos orar directamente al Padre. Tenemos acceso al Padre por la sangre del Señor. Santificarlo y exponerle nuestras peticiones. Esto es interesantísimo. Isaías estuvo frente al Señor y lo santificaban los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías solo veía y se consideró no digno de estar ahí al punto de que iba a morir porque su boca no era santa. Pero ahora Jesús en Mateo 6, del 9 al 13, nos dice que podemos hablar directamente al Padre y podemos santificarlo y exponerle nuestras peticiones. Tenemos la posibilidad de santificar al Santo, Santo, Santo directamente ahora, como lo contempló Isaías. Santificación que daban ángeles. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nuestra oración modelo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces podemos santificarlo en nuestra oración diaria. Pedirle que baje y haga su voluntad, así como lo hacen los cielos, que la haga en la tierra.
que nos provea nuestra guía diaria, el pan de cada día, la palabra que diariamente necesitamos como guía por su Espíritu. Que nos perdone como nosotros perdonamos. Él nos ha enseñado a Jesús. Ustedes perdonan porque ustedes han sido perdonados. No nos permitas caer en tentación, no nos hagas caer en tentación. No dejes que caigamos. Y líbranos del mal. Y reconoce que todo es de Dios. Y aclara el Señor ahí, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Toda ofensa debe ser perdonada inmediatamente, es hecha contra nosotros. Jesús no dice lleva tiempo perdonar, hay que pensar, hay que tomarse un tiempo, es inmediato. Jesús nos animó a tener una actitud de fe, pues prometió que todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de su Hijo nos sería hecho. En Juan 16:23. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Juan 16:23. Lo dará en su tiempo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Cuando hablamos en el nombre, estamos hablando de posición dentro de ese nombre. De ahí se invoca al Padre. El Señor dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca a mi nombre se arrepintiere, si lo pides en mi nombre, Él lo dará. Es dentro. Dentro de nosotros se invoca el nombre de Dios. Y nosotros, dentro del Señor Jesús que vive en nosotros, pedimos a Dios. Yo en ellos en mí, así como tú en mí y yo en ti. Jesús siempre recalca eso. Es interioridad, integridad, unicidad. Todo lo ha logrado Él por su obra. No es citar el nombre, no, es a pedir dentro de ese nombre, porque Él tiene el nombre de Dios, Él es Dios, es una persona. Ahora, la advertencia es que los creyentes no debemos tomar livianamente el privilegio de ser hijos de Dios. Por eso la Escritura aclara que el mismo Dios que invocamos por Padre es también nuestro juez justo. Ahora, es santo, es justo. Él juzga según la obra de cada uno, pero no hace acepción de personas a juzgar, a nadie diferencia. Todo el mundo tiene que rendir cuentas de sus obras, sean buenas o malas. Tanto el judío como el griego, el esclavo, el libre, el hombre y la mujer, en fin, todos tenemos que ir delante del Padre y juez para dar cuenta de nuestras acciones. Pablo nos dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y explica que allí cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, la recomendación de la palabra es que los creyentes nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Sí me escuchan, ¿cierto? Sí, te escuchamos bien. Hermano, ¿sí me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. Amén, hermano. Se escucha bien. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien.
Perfecto. Ya, perfecto. Disculpen la interrupción. El sentido no es causarnos pánico o presentarnos a un Dios rudo y malhumorado. Por el contrario, podemos estar seguros que nuestro Padre nos ama, pero debemos comprender el respeto que merece como el Dios fiel a quien nos acercamos. Entonces hay que temer a Dios porque Él es juez. Recordemos siempre el hecho que Jesús, que es nuestro modelo para vida, al ser resucitado entre los muertos, ha sido avalado por el Padre como nuestro juez. Pero aquí Pedro nos está enseñando que nosotros vivimos piadosamente, vivimos en santidad, somos obedientes a Dios si imitamos a Cristo. Si estamos imitando a Cristo y haciendo las obras que Él hizo, que fueron las obras que Él vio hacer al Padre, y hablando como Él habló, que fueron las palabras que Él escuchó al Padre hablar, cuando nos presentemos ese día, a ese juicio final, vamos a estar seguros que esa gracia se va a manifestar grandemente en nosotros, a ser tomados por Él, y vamos a recibir ahora sí nuestra redención, nuestra salvación y vida eterna. Debemos comprender al respecto que merece el respeto que merece Dios, el Dios fiel a quien nos acercamos. Él nos ama. Aún fallando, Él nos ama. Como Padre también nos corrige, Él azota al que ha tomado por hijo porque lo ama. Su disciplina mediante el poder de su palabra, el poder de su espíritu, es una expresión de amor. Pedro quiere darnos a entender claramente el concepto de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En verdad, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde está el Padre que nos adoptó. Leamos Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Peregrinos, estamos en un territorio que podemos considerar como una casa cercana, transitoria. Aquí tenemos el significado de peregrino, no lo encuentro. Peregrinación del griego paroikia. Se entiende como residencia extranjera, extranjero. Implica tener una casa cerca, morador, advenedizo. Eso es lo que somos, peregrinos en este mundo, consagrados en obediencia a Dios. En verdad, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde está el Padre que nos adoptó. Saberlo ayudará mucho a la disposición de los santos, a la consagración y a la obediencia a Dios. La disposición de los santos es la disposición nuestra como santos en nuestro corazón hacia Dios. La consagración es la dedicación a Él, y la obediencia es la aceptación de su palabra, tomarla y hacerla, hacer su santa voluntad. El reclamo de la palabra es que podamos vivir en el temor de Dios. La palabra nos pide que vivamos en el temor de Dios todo el tiempo que Él nos permita vivir aquí. Ese temor es la garantía del éxito. Cada hijo de Dios debe ser consecuente en su conducta con este requerimiento divino.
Vayamos a Isaías, me extiendo un poquito allá, Isaías 11, creo que es ahí donde está. Isaías 11, del versículo 1. Bien, leo yo. Gracias, hermano. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está. Esos espíritus están en Cristo que nos llena. Dios lo constituyó a él en nosotros toda sabiduría, por lo tanto él mismo es inteligencia, él mismo es nuestro consejero. Pablo nos dice que el Señor es el espíritu y donde el espíritu está hay libertad. Pero este temor es fundamental. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, pero esto es por el temor de Dios. Ese temor hace utilizar todos los otros espíritus o dones de inteligencia, sabiduría, entendimiento adecuadamente. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Se refiere al Señor Jesús que vive en nosotros, a quien Pedro nos está llamando aquí a imitar, a ser obedientes como Él lo fue. Si vamos a imitar a Cristo, si queremos tener su carácter y vivirlo y ponerlo en práctica, tenemos que aferrarnos a la verdad que nos muestra este texto de Isaías de los versículos 1 al 5. Y eso nos garantiza que en este peregrinar vamos a caminar como Él caminó hasta donde nosotros más podamos. Pero el espíritu de temor, el temor es un espíritu. Por eso el Señor Jesús temía y ese Jesús está en nosotros. El Padre nos lo dio. Si nosotros nos reclinamos en Él, Pablo nos dice, yo he muerto, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe que tengo en Él, en Jesucristo. Entonces, más de Él, todo de Él, menos o nada de nosotros. Esa es nuestra lucha de día a día. Hemos muerto. Si Él murió, murió por todos, de tal manera que ya no somos para nosotros mismos, sino para Él. Digamos, vamos a leer versículos 18 y 19. El precio con el que fuimos rescatados debe incentivar, página 109. El precio con el que fuimos rescatados debe incentivar una conducta santa. Tenemos el precio de la sangre de Jesús, su sacrificio. Eso debe motivarnos a tener una conducta santa. Entonces leemos ahora 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser un cordero puro, justo, limpio. Solamente podría ser Dios quien hiciera ese sacrificio para cumplir los requerimientos de su justicia santa, agradable y perfecta. No podría ser otro. Nadie podría sacrificarse y cumplir con la justicia de Dios. Solamente alguien que cumpliera los requisitos de pureza y de limpieza, sin mancha, sin contaminación. Por eso lo llaman el Cordero de Dios. El corderito aquel que mataban en el Antiguo Testamento, que prefiguraba al Cristo de la gloria. Pero esta vez es Dios encarnado que hace eso.
sino con la sangre, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este cordero es el que ve Juan en el libro de la revelación de Jesucristo, con un manto manchado en sangre. El único hallado digno de abrir los sellos que cubren el libro eterno, que protegen ese libro. El precio con el que fuimos rescatados debe incentivar una conducta santa. Cuando Juan ve a ese cordero allá, nos está diciendo, ahí está, porque yo lloraba y a este cordero lo han hallado como el único digno de romper los sellos, los 7 sellos. Y eso debe motivarnos a tener una conducta santa. El apóstol Pedro aprovecha la oportunidad de su primera carta a los judíos en la dispersión para recordarles el costo de su salvación. Precio de sangre. Hemos costado la sangre del amado Hijo de Dios. El versículo 18 nos insta a saber lo que se nos ha dado en Cristo. Uno de los aspectos que atrasa el crecimiento de la fe es la ignorancia de la palabra de Dios. Es muy sencillo. Si usted no conoce la palabra de Dios, como esta que estamos estudiando, este pasaje de la primera carta del apóstol, si no conocemos la palabra de Dios, viviremos en ignorancia de quiénes somos, de qué obra ha hecho Dios, de quién es Dios. El creyente debe ser un conocedor de la palabra que purificó su alma por el Espíritu y que lo invita a vivir de una forma obediente a Dios, siendo santo. Y santo en su manera de vivir, imitando a aquel que pagó por él. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, la palabra es la verdad y serás libre. Si no conoces la palabra de Dios, no puedes vivir en libertad. Cuando al pueblo le falta conocimiento, llega a ser presa de sus enemigos, como lo demuestra Oseas, capítulo 4, versículo 6. Esto es un pasaje hermoso. Cuando al pueblo le falta conocimiento, llega a ser presa de sus enemigos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pagan los hijos las consecuencias de los padres. Faltó conocimiento. ¿De quién? De Dios y su voluntad. O sea, no entendían a Dios, no lo discernían. No sabían qué esperaban, se olvidaron de Dios. Eso es. Ustedes se olvidaron de mí, me cambiaron, me desecharon. Desecharon el conocimiento del Santo, 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 del Altísimo, de su Dios, de su Salvador. Por eso la doctrina de la redención debe ser conocida y apreciada por los creyentes. De esa doctrina me estamos hablando aquí. La palabra nos asegura que nuestra salvación fue un rescate. Así como Dios rescató a los hebreos de Egipto después de 4 siglos de vivir en tierra ajena, Dios nos ha rescatado del pecado a través de Cristo. Y si nos ha rescatado del pecado, la paga del pecado es la muerte. El Señor venció a la muerte, que está bajo el dominio de Satanás. Venció a Satanás. Él nos ha rescatado del pecado y nos ha salvado de la ira de Dios, la que vendría para nosotros. Por tanto, debemos mostrar una actitud constante de gratitud al Señor por ello.
Dios aprecia un corazón grato, lleno de agradecimiento, lleno de acción de gracia. Ahora, cada uno que vivió sin Cristo un tiempo sabe que aquella era una vana manera de vivir. La expresión da a entender que la vida sin Cristo carece de propósito. Muchos no comprenden la motivación correcta de la vida, porque están sin Cristo. Cristo es la vida. Respecto a ellos, lejos de cruzarnos de brazos e indiferencia, los creyentes debemos ir y hablarles del plan de salvación que hay en Jesús. Hay que ir a hablar la palabra de Dios para que los que están alejados de la vida, o sea, que están muertos, están alejados de Cristo, vengan a vida. Escuchen y crean. Escuchen, se arrepientan y creen. Ellos están muertos. Usted no puede ir a hablar sus propias palabras. Tiene que hablar de la palabra que es vida. Hablar de Cristo, que venció a la muerte y que tiene un plan de salvación, que es el de su Padre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vienen y resucitan. Ahora sí, escuchan. El Espíritu solamente puede hacer esa obra. Levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará el entendimiento. Muchos no comprenden la motivación correcta de la vida. Respecto a ellos, lejos de cruzarnos de brazos e indiferencia, los creyentes debemos ir y hablarles del plan de salvación. A hablarle. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero Pedro explica que esa vana manera de vivir, sus lectores la habían recibido de sus padres. O sea que la muerte espiritual se transmite de generación en generación cuando las familias, los linajes, las generaciones, la humanidad, el hombre está alejado de Dios. ¡Qué esperanza! Porque si estás en Cristo, salvo tú, salvo tu casa, tú puedes transmitirle, hablando a los tuyos, esa salvación. Pero tienen que venir también al arrepentimiento los nuestros. Como los receptores de su carta eran mayoritariamente judíos, podríamos pensar que Pedro se refiere al fracaso que es vivir bajo la ley. La ley no puede hacer nada para justificarte. Es cierto que la ley no produce fruto de justicia a causa de la debilidad innata del hombre, o sea, a causa de la carne. Claramente la Biblia explica que por las obras de la ley ninguno se justificará para con Dios. Pero en sentido general, Adán nos hizo heredar vanidad, pues el pecado inhabilita al hombre para alcanzar el favor de Dios. Leamos Gálatas 3:11, hermano, por favor. El pecado inhabilita. Entumece, mata, porque su paga es la muerte. Por eso de Adán recibimos vanidad, vanidad, vano, sin sentido, sin vigor, sin espíritu. Me refiero a espíritu vivo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe. El muerto no vive por la fe. El muerto tiene que levantarse para oír y llegar a creer. O sea, a eso es lo que tenemos que hablar. A los que están en coma espiritual.
La palabra penetra como espada, que es penetra profundamente los huesos hasta los tuétanos, penetra todas las estructuras del corazón. Es poder. La última parte del versículo 18 y el 19 enfatiza el precio de nuestro rescate. Dios no solo nos rescató para salvarnos, sino para hacernos suyos. Te salvo para mí, te tomo, te aparto y vives en mí, eres santo. Por eso Él llama, sé santo porque yo soy santo. Ya te tomé, ya te aparté, estás en mí. Eres mío, soy tu marido, he cambiado tu nombre, has pasado de muerte a vida, has salido de las tinieblas a la luz, admirable, mi amado hijo. Ya no eres esclavo de la muerte. Ahora es ciudadano del reino de los cielos. Pero el costo no fue cosas corruptibles, pero el costo no fue cosas corruptibles como oro o plata. Estos dos elementos llegan a corroerse por el efecto del tiempo. Más bien fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro tenía presente el sacrificio de la Pascua y el requisito que el cordero fuera sin defecto. La sangre de Cristo es la del Cordero Santo de Dios. Por eso no solo sirve para limpiarnos de todo pecado, sino para rescatarnos y darnos acceso al lugar santísimo celestial. La conducta de los santos debe ser de acuerdo a esta dignidad. Mi justo por la fe vivirá. Leamos Éxodo 12:5, hermano, por favor. El animal será sin defecto, refiriéndose al cordero, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto. Se estaba prefigurando a nuestro amado Cristo. Jesucristo, de la gloria. Estas palabras, los muertos no lo pueden entender, tienen que venir a vida para poder comprenderlas. Purificado en griego es el término hagnizo, que significa ser limpio, santificar ceremonialmente o moralmente. Define aquello que es inocente, somos inocentes, modesto, perfecto. Me declaró inocente el Señor Jesucristo mediante el vertimiento de su sangre. Hemos sido restablecidos a la inocencia, la que había antes de la caída. Uno cree que no podemos, que no somos inocentes, aunque parezcamos muy sabios, muy inteligentes, gracias a esa obra del Señor. Hay un libro que estoy leyendo de un pastor que murió el año pasado, se lo llevó el coronavirus. Y él escribió un libro, dice el restablecimiento de la inocencia. Y es bíblico, él muestra cómo el creyente aún vive con obstáculos en su vida de santidad, en su vida de servicio a Dios, por heridas que tienen en su alma, por traumas que les causaron anteriormente, puede ser en su niñez o en el vientre de su madre. La mayor parte de las veces es rechazo. Y él dice, la inocencia de ese creyente debe ser restablecida, pero no es que el sanar interiormente en alma, mente y corazón va a dar inocencia. No, al sanar la persona va a ser consciente que es inocente, porque ya Cristo hizo la obra. O sea, hay un obstáculo de entendimiento. La persona con heridas emocionales ha venido al Señor, estudia su palabra, se relaciona con Él, pero esas heridas no le permiten, porque son de pensamiento, vive en forma atormentada, tortuosa, no puede llegar a vivir en esa inocencia, en esa victoria que le concedió el Señor Jesús.
Entonces la persona debe sanar interiormente. Y eso se logra reconociendo que fue lastimado y perdonando a aquel que le hizo el daño. Puede haber sido maltrato físico, mental, espiritual. Puede haber sido personas que fueron consagradas en cultos malignos a las tinieblas. Entonces hay que ir a orar con esas personas, a hablar con ellas, exponer eso y hacer valer la obra de Jesucristo en la cruz. Mediante la palabra de Dios predicada, promovida, leída a esa persona así como vino a Cristo, entendiendo la palabra, se viene a dar cuenta que es libre emocionalmente, que es inocente. Porque inocencia significa fuera de culpa. Y así nos declaró el Señor Jesús por su gran obra en la cruz, entregando su cuerpo por nosotros y vertiendo su sangre. Muchos creyentes están confundidos y no alcanzan a entender estas palabras tan simples, tan sencillas que estamos nosotros leyendo aquí. Tienen oídos y oyen, tienen ojos y ven, pero hay obstáculos, hay impedimentos en su vida que no le permiten vivir en esta victoria. Entonces, purificado es santificado ceremonialmente o moralmente. Es ser inocente, perfecto, modesto. Fingido se traduce del griego anupócritos, que es una partícula negativa o el antónimo de sin fingimiento, sincero, sin hipocresía. Que el amor no sea fingido, que no sea hipócrita, que no carezca de sinceridad. Tiene que ser sincero, fijo, claro, positivo. Cristo es el medio para llegar a Dios y lograr una vida obediente. Los versículos 20 y 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuán importantes somos para Dios? Antes de haber caído, ya había predispuesto nuestra salvación. Ya había predispuesto los medios, ya había predispuesto la muerte de su Hijo amado. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta es la obra de Cristo, destinado a morir por nosotros de antes de la creación del mundo y manifestado en los postreros días, en los postreros tiempos, por amor de Dios a nosotros, por amor del mismo Cristo a nosotros. Es por amor. La obra es por amor. Tanto nos amó el Padre que nos dio al Hijo. El Padre nos amó y el Hijo que se sacrifica también nos ama. ¿Cuán valiosos somos? Eso hay que leerle a las personas que se sienten con culpa, que se sienten olvidados, reprimidos. Tanto vales tú. Es valor. Hay que ir a ver, hay que hacerle a las personas cuánto vale. Tanto vales tú que tienes el precio de la sangre del Hijo de Dios. Plan de Dios para beneficio tuyo desde antes de la creación de los tiempos, desde antes de la creación del mundo. Para eso se manifestó Cristo en los postreros días. Estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días. Y Él vino para salvarte por amor. Porque Él no vino a juzgarte, Él vino a salvarte. Cristo es el medio para llegar a Dios y lograr una vida obediente. Por Cristo, camino, verdad y vida, llegamos al Padre. No hay otro intermediario, sino a Él. El misterio de nuestra salvación trasciende al tiempo. Si los creyentes conocen este plan eterno, de seguro le ayudará en la meta de obedecer y honrar a Dios en todo. Él me hizo para Él desde antes de crearlo todo. Tengo que obedecerlo. Tengo que honrarlo. Cuando estudiamos el versículo 20, quedamos absortos al saber que Cristo fue destinado para morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo.
Obviamente, eso les dice a los creyentes que ellos son también parte de un plan divino concebido en la eternidad. Por eso nosotros, el mismo Pedro nos dice que Cristo, al exponernos al Padre y darnos del Espíritu, nos hace partícipes de la naturaleza divina de Dios. Es como un regresar al plan original, pero antes de la creación del mundo. Había un obstáculo y él lo destruyó. La idea que ofrece el pasaje es que Cristo no fue destinado como nuestro redentor debido al accidente del pecado humano, sino anticipadamente a ello, antes de la caída. En el jardín del Edén, ya Cristo había sido destinado a morir por nosotros. Yo creo que nosotros estudiamos esto cuando estudiamos la doctrina del hombre. Fue, ¿por qué cae el hombre? Para la gloria de Dios. ¿Cómo se va a glorificar a Dios? Salvándolo todo de nuevo. ¿Cómo? Dándose a sí mismo. Como sacrificio que cumpliría con su propia justicia. La idea que ofrece el pasaje es que Cristo no fue destinado como nuestro redentor debido al accidente del pecado humano, sino anticipadamente a ello. Ello nos ayuda a pensar en la presciencia divina, o sea, el conocimiento previo de Dios con respecto a todo. Dios está por fuera del tiempo, Él lo sabe todo, de comienzo a fin. Su Hijo Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último, el que estaba muerto y vive. Esa presciencia divina, o lo que se conoce en la Biblia como el anticipado conocimiento de Dios. Leamos Hechos 2:23. Así que poner nuestra confianza en ese Dios previsor, o sea, lo vio antes todo, y obedecerle significa un acto de seguridad para la vida aquí y para la venidera. Es saber quiénes somos. ¿Somos ciudadanos del cielo? Sí, pero Él me conoció. Él me predestinó para ser hecho la imagen de su Hijo. Él me llamó, Él me santificó, Él me glorificó. Oh, Dios mío. Gracias, Señor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Habla de Cristo. Así que poner nuestra confianza en ese Dios previsor y obedecerle significa un acto de seguridad para la vida aquí y para la venidera. Es nuestra confianza. Tenemos esperanza que su Hijo viene y tenemos la confianza de que Él viene a tomarnos. Vamos a ser como Él, porque el Padre desde antes de la creación de todo ya nos había concebido, hecho para Él, salvado para Él. Pero nos enseña el contraste entre la destinación eterna de Cristo como nuestro Redentor y su entrada al tiempo en su primera venida. Dice que Cristo fue manifestado en los postreros días por amor de los santos. Sabemos que los postreros días comenzaron desde que se manifestó la gracia de Dios en Cristo. Su venida primera. Si la motivación divina en manifestar a su Hijo para salvarnos fue el amor, los creyentes debemos mostrar una actitud de obediencia y amor ferviente a nuestro Dios. Cuando habla de la manifestación en los postreros tiempos, se habla del Dios encarnado, Jesucristo. Pero Cristo desde el Antiguo Testamento está orando. Leímos en la clase anterior que el mismo Pedro dice en este capítulo 1 que los profetas hablaron por el Espíritu de Cristo que está en ellos. Cristo está orando desde hace mucho tiempo.
Él es la roca que tanto vemos en el transitar de la vida del pueblo de Israel. El versículo 21 coloca a Cristo como el mediador de nuestra relación con Dios. En verdad, Cristo vino para revelarnos al Padre. En Juan 1:18 se nos dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que Él le ha dado a conocer. O sea que si alguien duda de que Cristo es Dios, ahí está. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nunca debemos olvidar que Dios es un ser trino. Por eso aquí se enseña que Cristo nos lleva a la fe en Dios el Padre. Aquí se muestra además que nuestra fe en Dios está sustentada por el milagro supremo del cristianismo, o sea, el hecho que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el milagro supremo del cristianismo, que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y ese milagro supremo se irradia en nosotros, porque nosotros al recibirlo a Él, creer en Él, nacemos de nuevo con Él, resucitamos con Él, justos, y vivimos en el poder de esa resurrección. El poder de esa resurrección es vida eterna, en santidad, a semejanza de Él, sentados a la diestra del Padre en Él. Gloria. En Hechos 2:24, el mismo Pedro reseña que Dios levantó a Cristo suelto los dolores de la muerte. Leamos, hermano, por favor, Hechos 2:24. El cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible? Por los propósitos eternos de Dios ya realizados desde antes. Tenía que resucitar. El mismo que nos rescata en su sacrificio es el mismo que nos da vida eterna en su resurrección y nos da justicia. Y nos lleva con Él una hora perfecta. Yo tomo lo mío de nuevo, para mí, cumpliendo mi ley. En este proceso hay una cosa que es dolorosa para Cristo. Él estuvo separado de su Padre. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre nunca me ha dejado. Pero hubo un momento en que el Padre se lo dejó en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él asumió nuestro pecado. Y Dios no puede estar ahí. Se apartó del Hijo. Ese es el gran dolor que vivió Cristo. Por eso nosotros, en medio de todas nuestras aflicciones y tribulaciones, nunca experimentaremos la cruz. Eso fue para Él. Tanto valemos que Él se expuso a eso. Este acto milagroso nos debe inspirar a que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso lo logró Cristo. Nuestra fe y esperanza son en Dios por la obra de Cristo su Hijo. La enseñanza es que los creyentes deben tener confianza en que un día los santos también serán resucitados. Dios ofrece vida eterna a todos los que recibe como hijos. Y pide de los que tienen esta esperanza que se sujeten obedientemente a la voluntad del Padre Celestial. Sujetado obedientemente al Padre. Ayer hablábamos de sujeción, el significado de sujeción, que es aferrarse a algo que te fortalece, es aferrarse a algo que te sostiene. No lo dejas, porque sabes que ahí está tu estabilidad. Es aferrarse a alguien que mediante su palabra te hace crecer. Es aferrarse al Dios de la gloria que mediante su palabra hace que tú traigas a otro, que tú te muevas con valor
sabiendo quién eres y para quién obras, trayendo a otros a que sean partícipes de la naturaleza divina en la que tú participas en Dios. Dios ofrece vida eterna a todos los que reciben como hijos y pide de los que tienen esta esperanza que se sujeten obedientemente a la voluntad del Padre Celestial. Dios clama, aférrate a mí. Yo te sostendré con mi mano diestra. Jamás te abandonaré. Tú eres mi hijo. Aunque pases por las aguas, no te negarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Mi vara y mi cayado te infunden aliento. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay que creer y confiar en Él, aferrándose a Él. Cuando estás en dificultad, aférrate al Padre. Dile, no te suelto como Jacob. No te suelto, Señor, no te suelto. Le puede pedir bendición, pero Él ya se la dio. La bendición es suficiente, es Cristo. Entonces, magnifica la bendición que me has dado en tu Hijo Jesucristo. Ahora, magnifícala en este momento de aflicción. Él es mi bendición, tu Hijo. Gracias. Con gratitud de corazón te digo gracias. Glorifica tu nombre en mi vida. Que se vea tu gloria en la superación de toda dificultad que yo tengo mediante el poder de tu mano sosteniéndome, mediante la evidencia de tu acción alrededor mío en todo lo que yo soy y necesito, porque tú eres mi Dios. Aleluya. Vamos a leer los versículos 22 y 23. El Espíritu nos ayuda a obedecer la verdad. Y ahí terminamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, en nuestro texto áureo, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Leímos antes que fingido significa, no fingido significa honesto, seguro, sin hipocresía. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se refiere a haber sido renacidos de su Hijo amado, su simiente. Entonces, todos los que le recibieron y creyeron en Él, se les concedió ser reconocidos como hijos de Dios, nacidos de Dios. No de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces hemos nacido de Dios por recibir al Señor Jesús, por creer en Él. Y acá el Pedro nos está diciendo que hemos nacido de simiente incorruptible, que es Cristo, la simiente de Dios. Por la palabra que vive, palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos un fruto del Hijo de Dios eterno. Fruto justo por su obra. El Espíritu nos ayuda a obedecer la verdad. Una de las virtudes más preciosas del Evangelio es que en Cristo el hombre es espiritualmente purificado. Si lo estamos oyendo, hermano, ¿no? En Cristo el hombre es espiritualmente purificado. De eso trata esta última sección de nuestro estudio. El versículo 22 da por hecho el milagro de la purificación de los creyentes y deja ver que aunque la provisión para dicha purificación es la cruz de Cristo, la acción de los santos al obedecer la palabra es determinante en ello. Está la obra del santo, pero hay que actuar como santo. Cuando el hombre obedece el llamado del evangelio, del arrepentimiento y a la aceptación de Cristo,
alcanza purificación en su alma. Lo hice antes, en Cristo. Por la obediencia a la palabra, al creer, mediante el Espíritu. Es solamente por el Espíritu. Él es que hace la obra. Por eso hablemos y esa palabra entra al corazón, compunge, la persona se arrepiente, cree y es purificado en su alma. En Cristo, que lo invade, que mata el cuerpo pecaminoso y conserva el Espíritu para justicia. Y nos da el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hace que nuestro cuerpo mortal viva. Cuando el hombre obedece el llamado del evangelio, el arrepentimiento, la aceptación y a la aceptación de Cristo, alcanza purificación en su alma. Y esto es posible por la obra del Espíritu Santo dentro del corazón humano. Vuelvo a decirlo. Esa obra la hace el Espíritu mediante la predicación de la palabra. Pedro relaciona esa purificación con el propósito divino de que los santos puedan practicar el amor fraternal no fingido. Una vez el Espíritu, por la obediencia a la palabra, hace que se purifique el alma, se purifique el corazón, la persona se puede amar a los demás con amor que no sea fingido, un amor real, un amor lleno de obra. Así que cuando el alma está limpia por la obra santificadora del Espíritu Santo, el corazón queda apto para el amor. Debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nos lo dice en 1 Timoteo el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo podemos poner, hermano? Debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por esa razón se pide una acción directa por parte de los creyentes en cuanto a amarse unos a otros entrañablemente, corazón puro. 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, dándole la orden de que prohíba falsas enseñanzas. ¿Cuál era el propósito de ese mandamiento? Que el amor sea nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La falsa doctrina destruye esta expresión del amor, porque afecta el corazón y afecta la conciencia y afecta la fe del creyente. Es fuerte esto, lo que le está diciendo ahí Pablo a Timoteo. Corta la falsa doctrina. No deje que llegue a los que están contigo. Trata con aquellos que están enseñando mal. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el corazón esté limpio, la conciencia sea buena y la fe no sea fingida, para que el amor fluya, nazca de ahí. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida, de él fluye el amor. Sería aquí. Pedro relaciona esta purificación con el propósito divino de que los santos puedan practicar el amor fraternal no fingido. Así que cuando el alma está limpia por la obra santificadora del Espíritu Santo, el corazón queda apto para el amor. Debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. Lo leímos ahora en la carta a Timoteo. Por esa razón se pide una acción directa por parte de los creyentes en cuanto a amarse unos a otros entrañablemente de corazón puro. La obediencia que se demanda aquí no es de los hermanos, no es que los hermanos
tengan solo cierta afiliación o un tanto de simpatía entre ellos. No es el hecho de que estemos afiliados o nos simpaticemos solamente. Lo que se ordena, una orden, es que se amen desde lo más profundo de sus corazones. En un mundo tan saturado de superficialidad, los creyentes debemos acatar el amar a los hermanos como una orden del Señor. Es un amor protector, como es el del Padre, así entre hermanos. La idea del versículo 23 es que el nuevo nacimiento le permite al creyente vivir a la altura de los requerimientos de Dios. Usted nace de nuevo y está apto para vivir al nivel de los requerimientos de Dios. Eso lo hace el Espíritu. Ahí lo estudiamos ayer. Ya fuiste renovado, ya no es todo. Ahora dedícate a vivir en santidad. Dedícate a obedecer a Dios, a escuchar su palabra y hacerla. Ser obediente a Dios. La idea del versículo 23 es que el nuevo nacimiento le permite al creyente vivir a la altura de los requerimientos de Dios. Por eso Pedro alude que no hemos nacido de una simiente corruptible, es decir, una semilla que perece, sino eterna. A ello se refirió el apóstol Juan al decir que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo habíamos citado brevemente antes. Leamos por favor Juan 1, versículos 12 y 13. Hemos renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh, Señor, gracias. 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido de Dios por su simiente incorruptible, su Hijo. Hemos renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por hoy hay que hablar. Al hablar, los muertos van a venir a la vida y van a ahora sí a escuchar. Los muertos no escuchan. Pero hay que persistir en la palabra. A donde uno está no debe hablar de otra cosa sino de la palabra de Dios. Porque es un asunto de vida o muerte. La misma palabra divina que llegó a nosotros cuando oímos el Evangelio es la que lleva fruto y crece en nosotros, los creyentes. Colosenses 1:6. Leámoslo, hermano, estamos terminando. La palabra divina que llegó a nosotros cuando oímos el Evangelio es la que lleva fruto y crece en nosotros, los creyentes. Es la palabra nuestro fruto, fruto de justicia. Usted tiene que decir en su trabajo que se levanten los muertos, porque la luz está aquí. Que se levanten los muertos, porque la vida está aquí. Que se levanten los muertos, porque el reino de Dios se ha acercado. Que se levanten los muertos, porque la gloria de Dios está presente. Que se levanten los muertos, porque la presencia de Dios habita este lugar. Y espere. Si tiembla, pues agárrese a las puertas. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios. En verdad, está hablando de los colosenses, gente que no conocía a Pablo todavía. Y está hablando de la palabra que Epafras les predicó. Y esa palabra ha tenido efectos en ellos. A ellos entró y en ellos se multiplicó y ellos la regaron por los alrededores. Dice todo el mundo, Pablo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado
vuestro amor en el Espíritu. Ya son perfectos, tienen alma pura, corazón limpio y expresan amor. Y al mismo tiempo la palabra fluye de ellos al mundo. Testimonio que está dando Pablo de ellos sin conocerlo, solamente por el testimonio que da Epafra, que les predicó. Predicó, habló. Epafra les enseñó, les compartió. Esa palabra se ha multiplicado en ustedes. Es como un crecimiento exponencial. Eso va para arriba, de uno sale mil. Fruto abundante, al 100 por 1. Al 30, al 60, al 100 por 1. Porque el corazón es puro. Es como se dice, opimo, fértil. Y produce. Aleluya. Resumamos. En resumen, como va a entender nuestro texto áureo, el hombre necesita obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando lo hace, su alma es purificada. Dios ha trazado un solo método como el hombre puede ser reconciliado con él, y es a través de la fe en Cristo como Salvador. Cristo no solo es el camino, sino también es la verdad. Cuando se obedece a esta fe, se produce vida en el ser interior del hombre. Es fe. Por esa realidad gloriosa debemos asumir una postura firme en cuanto a obedecer la ley de Cristo, que es el amor. El que ama a Dios, a su prójimo, a su hermano y aún a su enemigo, ha cumplido la ley. La Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo amo este texto, nos centra en nuestra realidad cristiana, en nuestra actualización en Dios. No podemos dejarnos llevar por doctrinas contrarias a esta realidad. Después de la cruz esto ha cambiado sustancialmente, porque ahí se cumplió todo. Por eso le dijo, consumado es, se cumplió hasta la ley en él, ahí se acabó, la venció decretos, venció mandamientos. Es una nueva expresión de Dios, hacerlo todo para recuperarlo todo por amor. La Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10, por favor, hermano. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. De la ley. La Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor. En ese mismo sentido, el llamado divino nos urge a la santidad, al temor de Dios y a la obediencia continua a la verdad. Si esto hacemos, llevaremos mucho fruto para Dios y seremos de mucho provecho a los amados hermanos en la casa de Dios. Ustedes pueden leer la siguiente parte de preguntas y respuestas. Hay una ley, que es la ley del amor, perfecta, la ley de oro. Lo dicen de todas maneras, de muchas formas. Ama a tu prójimo como te hablas a ti mismo y habrás cumplido la ley. Hazle a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti y has cumplido la ley. Jesús dijo 2 mandamientos, los 2 primeros: ama al Padre con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y has cumplido la ley. Ahí está cumplida la ley. Esta es nuestra realidad. Así de simple, en estas 4 páginas escritas por ambos lados, serían 8 páginas. Siendo obediente, hemos estudiado la doctrina de la salvación, la doctrina de la obra
sagrada del Señor. Donde dice Pedro, un pescador humilde, explica aquí con estos versículos que él puede hablar así, de esta manera, es por el Espíritu que purificó mediante la obediencia a la palabra que escuchó del Santo Padre que lo acompañó por estos años. Uno dicen que son 3 y medio, 3. Y llenó su espíritu, llenó su vida ese espíritu, y así habla. Alma pura, corazón puro, obediencia a la palabra. Por eso nos habla así. Es hermoso como Pedro, al escribirle a esta misma gente, en otra de sus cartas le dice que él va a estar seguro de recordarles estas cosas siempre, aún después de muerto. Yo no entiendo cómo era eso, pero pues él lo dijo. Que aún después de muerto iba a recordar estas cosas a los creyentes. Pues yo lo veo aquí, aún después de muerto no nos está recordando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los escritores de este texto, Padre. Gracias por tu obra en la cruz, Señor. Motívanos, Señor, en el denuedo de tu corazón, en nuestro corazón, en nuestra vida. Amarnos en forma entrañable, sin fingimiento los unos a los otros, a amar a todo el mundo, a amar a todos, Padre, hasta a los enemigos, como manda tu palabra. Eso puede ser posible solo imitándote, obedeciéndote, conociéndote, Señor. Señor, te doy gracias por tu obra en la cruz. Enséñanos cada día más acerca de esa obra y lo que ella requiere ahora en esta vida de peregrinaje terrenal, Señor, en santidad, irradiando tu gloria y tu presencia por cada sitio por donde andamos. Que tu Espíritu hable a través de nosotros, de esta palabra que se reproduce en nuestro interior y se exterioriza para manifestar el deseo infinito de Dios de salvarnos a todos. Señor, gracias. Te bendecimos, te amamos, te adoramos, Señor. En el nombre poderoso tuyo, mi Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones, hermanitos. Gracias, Tomás. Bendiciones. Completamos otro estudio más de la palabra. La parte de la obediencia, sin dudas, es parte de la salvación. Es imposible obedecer a Dios si no fuimos rescatados por Él. Pero después es imposible, si fuimos rescatados, no estar en obediencia. Entonces es un camino que Dios traza y que Dios nos lleva a través de su palabra para que lo podamos cumplir. Así que el libro se va armando con cada capítulo. Vamos aprendiendo a acercarnos a la gloria de Dios de una manera real, de una manera vivida, ser hacedores. Y en ese caminar siempre podemos tener dificultades, pero es el mismo Espíritu Santo quien nos atrae con amor para que podamos encaminar, reencursar nuestro camino y tratar de vivir lo más pegado a la palabra de Dios. Creo que en este último tiempo, como decía Tomás, lo que más estamos viendo son iglesias grandísimas sin poder porque falta la obediencia. Sí, la Biblia lo dice, pero... sí, la Biblia lo dice, pero era en otros tiempos, era otra cosa. Y nosotros no tenemos que caer en eso. Si la palabra de Dios lo dice, es para todos los tiempos. Si Tomás, Pedro dice, después de muerto se los voy a decir. O sea, no va a cambiar, no va a haber otro. O sea, cuando Pedro lo dijo para todas las generaciones hasta que el Señor nos lleve con Él y nos unamos con Él en el cielo. Gracias, Tomás. Gracias, Iglesia, por compartir este tiempo.
Una vez más, estamos atravesando un libro lindo. Todavía nos quedan varios capítulos de este libro, varios capítulos. Llegamos a la mitad. Con Tomás llegamos a la mitad y yo arranco con la segunda mitad del libro. Y después vamos a hacer los 10 temas de Paul Washer. También lo estuve viendo con Tomás al librito y con hermano Osman, y vamos a hacer ese libro bien lindo para 10 clases compartir. La paz del Señor, iglesia, buenas noches. Nos vamos a reencontrar Buenas noches. el domingo. Bendiciones. Amén, buenas noches, gracias.